Muy buenos días a todos. Vamos a informarles de los principales asuntos aprobados hoy en Consejo de Ministros, con 3 leyes importantes y un decreto ley que tiene por objeto continuar la acción reformista de este Gobierno en aspectos muy importantes y que afectan tanto a la economía como a algunos ámbitos sectoriales importantes para nuestro desarrollo económico a todos los niveles. También, y a modo de resumen, decirles que hemos presentado en Consejo de Ministros el tercer informe trimestral del seguimiento de medidas para la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. Me acompañan el Ministro de Industria, Energía y Turismo, porque hemos aprobado en Consejo de Ministros el anteproyecto de ley de patentes y un decreto ley por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada Nalcollar. Asimismo, el Ministerio de Agricultura ha elevado al Consejo el proyecto de ley de pesca marítima y el Real Decreto por el que se aprueba el Plan Hidrológico del Tajo. Vayamos por partes. Además, se ha aprobado un anteproyecto de ley de reforma de la ley hipotecaria. ¿Para qué? Y del catastro, de ambas leyes. Es una reforma de la ley hipotecaria y de la ley del catastro con el objetivo de facilitar el intercambio seguro de datos entre el registro de la propiedad y el catastro, para evitar informaciones distintas, contradictorias o incompletas sobre el mismo inmueble. Como saben, tanto el registro de la propiedad como el catastro tienen competencias diferenciadas sobre un mismo ámbito, que es la realidad inmobiliaria. Por eso, la coordinación de información es fundamental para identificar mejor los inmuebles y prestar un mejor servicio a los ciudadanos y a los administradores. Está comprobado que la dispersión normativa y la falta de un tratamiento integral a esta información ha provocado inexactitudes y a veces resulta difícil saber cuándo una finca registral y una parcela catastral son la misma cosa, son la misma realidad. Esta situación, que además de impedir un control real, genera inseguridad, favorece en ocasiones que haya fincas inscritas varias veces, que algunas puedan invadir el dominio público o los montes públicos o que no se puedan detectar construcciones ilegales. Con esta norma lo que se permite es una mayor interoperabilidad entre el registro de la propiedad y el catastro, una mejor información por un intercambio de datos seguros y con eso logramos mayores beneficios para los titulares de bienes inmuebles inscritos en el registro, beneficios en términos de seguridad jurídica, ya que podrá saberse con mayor exactitud la porción de terreno sobre la que el registro de la propiedad produce sus efectos, particularmente de seguridad jurídica. Por otro lado, los ciudadanos se benefician de una mayor eficacia y agilidad entre la Administración gracias a la simplificación de los trámites entre el registro y el catastro, de modo que ya no será necesario aportar en buen número de los casos la misma información sobre descripción de los inmuebles ya presentada entre las dos instituciones. Por otro lado, y para colaborar en la agilidad de la justicia, se desjudicializan algunos expedientes regulados en la ley hipotecaria, fundamentalmente los de inmatriculación de fincas. La inmatriculación de fincas, para entendernos, es el primer paso por el cual una finca, con independencia de la titularidad, aparece recogida en el registro de la propiedad. Primero la finca y después ya los distintos propietarios o las distintas hipotecas. Pues bien, actos como la inmatriculación de fincas, la reanudación del tracto sucesivo, que esto es cuando, a pesar de que ha habido cambios en la titularidad o en algunas circunstancias, pues el siguiente adquirente no ha inscrito y hay saltos, el tracto sucesivo, la doble inmatriculación, fincas que aparecen 2 veces, o los de liberación de cargas y gravámenes, a partir de ahora podrán hacerse sin acudir a la autoridad judicial, por lo que liberarán, serán por tanto más ágiles y eficaces y liberarán a los jueces de llevar este tipo de expedientes. Como decía, hemos aprobado y lo explicará el Ministro el anteproyecto de ley de patentes, que tiene por objeto fortalecer el sistema de patentes, fomentando la actividad innovadora y novedosa. Se simplifica el procedimiento de concesión de patentes, que requerirá examen previo, se adapta la normativa española al ámbito comunitario y se garantiza la unidad de mercado. Del mismo modo, el Ministro dará a conocer el Real Decreto Ley por el que se regula el otorgamiento de la explotación de los recursos mineros de la zona denominada Aznalcóllar. Hace unas semanas el Gobierno se vio obligado a recurrir un decreto ley de la Junta de Andalucía y la convocatoria de un concurso como consecuencia de una invasión competencial, porque
competencias en este ámbito, las que recogía ese decreto ley, son competencia del Estado. No obstante, en este tiempo hemos venido trabajando con la Junta de Andalucía y con el partido mayoritario en el Parlamento andaluz, que es el Partido Popular de Andalucía, para llegar a un acuerdo que evitara la paralización de la adjudicación de ese concurso. Pues bien, se ha logrado. La Junta de Andalucía cambiará algunos aspectos del decreto ley que ha aprobado y nosotros llevaremos este decreto ley a las Cortes, que permitirá continuar adelante, como explicará el ministro, este asunto. También, y en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se aprueba el proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Pesca Marítima del Estado, que tiene como objeto la mejora de la situación socioeconómica del sector, y el plan hidrológico de la parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo. Subrayar que con este son 17 los planes hidrológicos aprobados por el actual Ejecutivo, por el ministro, en poco más de 2 años. Por último, quiero darles cuenta del informe trimestral que correspondía de seguimiento de la ejecución del informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas. Como saben, hace unas semanas recibimos el informe que habíamos encargado a la OCDE sobre este plan, y el propio secretario general calificó al proyecto como uno de los procesos más ambiciosos y sistemáticos en el ámbito de la OCDE. Insistía en que es necesario un proceso continuo de mejora para que la reforma de las administraciones ejerza una influencia positiva en el crecimiento y contribuya a superar los efectos de la crisis económica. Pues bien, eso es lo que hacemos con cada uno de estos informes trimestrales, que además ahora incorporará algunas de las cuestiones que nos ha planteado la OCDE. Por ejemplo, vamos a establecer una nueva sistemática, una nueva forma de elaboración, aprobación y revisión de normas, especialmente de las leyes, para incorporar lo que los anglosajones llaman la better regulation, la mejor regulación, es decir, una nueva fórmula de elaboración de las leyes y otro tipo de normas, para que sean mucho más congruentes con la realidad y las necesidades sociales que se pretende regular, que las normas sean de mayor calidad y además que eviten la creación de nuevas trabas administrativas, porque no se trata solo de eliminarlas, sino que vuelvan a surgir otras. En este informe, y para darles algunos datos, decirles que se ha incrementado en medidas, el informe de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas crece día a día, y ya son 221 medidas, porque vive un proceso de evolución constante, de las cuales 63 están completamente finalizadas, es decir, ejecutadas al 100%, lo que supone casi un 29% de cumplimiento. 74 en fase avanzada de ejecución, 77 en fase media y solo 7 permanecen aún en fase inicial. En cuanto a los ahorros, decirles que los ahorros acumulados hasta la fecha para el total de las administraciones públicas en medidas de reforma de la Administración asciende a más de 9.500 millones de euros. Ponerles algunos ejemplos de los últimos trabajos de la Comisión de Reforma de las Administraciones Públicas. La extensión del PIN 24 horas, que permite declaraciones tributarias más ágiles. Ya se han solicitado 179.000 claves de PIN 24 horas. La cita previa en las jefaturas de tráfico, que ya está extendida a 22 jefaturas y que ha permitido atender a 645.000 personas a través de esta cita. La cita previa al Servicio Público de Empleo Estatal ha permitido desde junio de 2013 a 13.200.000 personas ir a las oficinas con una cita previa. Los importantes avances en la tarjeta sanitaria interoperable, que ya ha sido desplegada en todas las comunidades autónomas. La historia clínica digital del Sistema Nacional de Salud. A 1 de marzo, casi 20 millones de ciudadanos ya disponen de algún documento clínico en el sistema, que puede ser consultado si les pasa algo en distintas comunidades autónomas. La receta electrónica, que ya está totalmente implantada en 7 comunidades autónomas y otras 6 se está implantando en la fase de atención primaria. El porcentaje de recetas dispensadas electrónicamente en el Sistema Nacional de Salud es de casi el 70%, 69,75%. También ha avanzado la tramitación telemática de homologaciones de vehículos. Se ha ultimado la herramienta informática que prevé tramitar 22.000 expedientes anuales. Se ha puesto en marcha un programa estatal de circulación de espectáculos de artes escénicas en espacios escénicos de las entidades locales, el programa Platea, que permite, mediante la coordinación, que distintos espectáculos de mucha calidad puedan ir en distintas corporaciones locales. También han avanzado
y muchos asuntos de coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas. Saben ustedes que el miércoles el ministro de Agricultura firmó, junto a los presidentes de Castilla-La Mancha, Extremadura, Castilla y León y Madrid, un protocolo para la licencia única interautonómica de caza y pesca. Quizá no sea uno de los asuntos más importantes del informe de las reformas de las administraciones públicas, pero es el ejemplo que siempre hemos puesto de la necesidad de coordinar. Es muy emblemático. Y después de que costaba algún susto a algún alto cargo, pues ya vamos avanzando en ella. Ya tenemos un convenio de licencia única interautonómica al que se adherirán en las próximas fechas Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia. Otros ejemplos: la planificación conjunta de las políticas de violencia de género con la implantación de mecanismos de coordinación, o en materia de víctimas del terrorismo, donde se ha creado un canal telemático entre la Dirección General de Apoyo a las Víctimas y centros autonómicos con competencias para atender permanentemente y de modo articulado las solicitudes de información. Esto es cuando tenía que informarles. Doy la palabra al ministro de Industria para que presente el anteproyecto de ley de patentes y el decreto.